Vivimos en un mundo cambiante donde constantemente nos enfrentamos a sucesos inesperados, conflictos, avances o decisiones que cambian por completo el rumbo de lo que creíamos inalterado. Es así como muchas veces nos toca desaprender para aprender o comenzar a reimaginar. En esta temporada queremos invitarte para que juntos reimaginemos nuestro presente y futuro. Es hora de abrirnos a nuevas miradas. Este es un podcast realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Editorial ITM como parte de su apuesta por la apropiación social, científica y tecnológica. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast en su temporada Reimaginar. Gracias por conectarse con nosotros y regalarse este espacio para que juntos reimaginemos el mundo que nos habita. La capacidad de que las máquinas piensen y razonen por sí mismas da cuenta de un gran avance de la tecnología en los últimos años, pero también nos llevan a preguntarnos si esto representa un peligro para la humanidad. Para eso conversaremos con Víctor Hugo Gómez, él es profesor cátedra abierta ITM, sobre qué es la revolución 4.0, cuáles son esos retos y esos desafíos que tenemos frente a esto. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Para Camila, muchas gracias a usted por la invitación, al ITM por el ofrecimiento que me hace para compartir con la audiencia algunas reflexiones alrededor de la Revolución 4.0. Bueno, Víctor, empecemos haciendo esa diferencia entre la tercera y la cuarta revolución industrial, porque yo creo que es importante tener esa claridad y definamos qué es como tal la Revolución 4.0. Bueno, la tercera revolución industrial surge básicamente en Estados Unidos entre los años 70, se consolida en los años 80 y tiene como principio fundamental, su columna vertebral, tiene que ver con las tecnologías de información y comunicaciones, es el comienzo de la digitalización, hay un despunte muy importante en materia de Internet, aparecen los celulares, y es, digamos, como el elemento que impulsa lo que se va a convertir después la Revolución 4.0. Y hay unas diferencias bastante importantes porque la tercera revolución, yo creo que nadie mencionaba los alcances que iba a lograr por la masificación de aparatos, de una cantidad de elementos tecnológicos que fueron cogiendo cada vez más fuerza. Entonces, la tercera revolución industrial es una revolución que se desarrolla sobre todo en California. Silicon Valley es un lugar muy importante para la tercera revolución, para la cuarta también, pero como lo dice un filósofo italiano muy importante que se llama Alessandro Barico, en un libro que se llama en español Videojuego, en inglés se llama The Game, él dice es una revolución que surgió sin muchas pretensiones. Los ingenieros y los diseñadores en California querían básicamente jugar, hacer aparatos de entretenimiento, algunos elementos de información, y ese es uno de los puntos de inflexión más importantes que van a marcar una frontera entre la tercera revolución y la cuarta revolución. ¿En qué sentido? En que la tecnología a lo largo de la historia, es decir, las cuatro revoluciones, particularmente la primera, la segunda y la tercera, estaban concentradas muy en el ámbito empresarial, industrial. La tecnología siempre fue diseñada para la producción, para tener aparatos que ayudaran a facilitar el trabajo humano, ser más eficientes en términos de consumo de energía, hacerlas, por ejemplo, un barco más rápido, en fin. Pero la tercera y sobre todo la cuarta revolución tienen puntos de quiebre muy importantes y ya la tecnología no es solo para la producción, sino también para el entretenimiento. Entonces nosotros hoy utilizamos un celular para trabajar, para enviar mensajes, pero también para jugar, para mirar, por ejemplo, las condiciones meteorológicas. Entonces, Alessandro Barico, en un libro que a mí me parece maravilloso, plantea cómo hay una transformación muy importante y uno de los elementos centrales que él plantea es que fue una revolución que no fue del todo planificada. Casi todas las civilizaciones han intentado imponer un modelo de cultura, de lenguaje, de civilización, y la gente de California lo único que quería era inventar unos aparatos, pero esos aparatos finalmente resultaron armando un proyecto casi que de carácter universal.
porque ese tipo de tecnologías trascienden fronteras. Entonces, la cuarta revolución es una revolución muy importante y un economista español que se llama Javier Sala Martín la llama la revolución madre, porque es la gran revolución la que está transformando el mundo. ¿En qué sentido? Que la cuarta revolución no es solamente un asunto de aparatos más eficientes, más veloces, redes sociales, sino también hay algo muy importante, es la posibilidad de la edición genética. Es decir, transformar al ser humano es uno de los grandes sueños, de los grandes proyectos que hoy se está trabajando. Por lo menos se habla mucho del transhumanismo, el poshumanismo y modificar genéticamente todo lo que tenga vida, incluyendo al ser humano. Bueno, y entonces, ¿cuáles podríamos decir que son esas características principales de la cuarta revolución? Bueno, desde el punto de vista tecnológico surgen tecnologías que cada vez avanzan a más velocidad. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Hoy está generando un revuelo mundial. El ChatGPT y la competencia del ChatGPT, todas las empresas de alta tecnología no se quieren quedar atrás. Entonces, la inteligencia artificial, que ha demostrado una capacidad, sobre todo en 4 meses, de generar un pánico mundial, también unas expectativas muy grandes. Hay países del mundo que lo han prohibido, hay otros países del mundo que dicen nosotros lo queremos revisar, tomar atenta nota de lo que puede hacer el chat, es decir, una inteligencia artificial que puede hacer cosas extraordinarias desde el punto de vista laboral, pero también eso se convierte en una gran amenaza. También surge todo el tema de los algoritmos, la posibilidad que uno tiene de buscar información y el algoritmo ya empieza a filtrar la información que yo le estoy solicitando, entonces ya él sabe perfectamente por dónde van mis fuentes de consulta, los va depurando, todos somos, digamos, de alguna manera conscientes de lo que en cierto sentido se puede llamar la magia de la tecnología, pero detrás de eso pues también hay unos riesgos muy grandes, porque cuando uno busca algo y está suministrando información, entonces de alguna manera nos están perfilando, saben qué consumimos políticamente, qué pensamos, y ahí pues alrededor de todos estos temas, unos debates internacionales muy importantes. Yo creo que Colombia no se está marginando de ese tipo de debates internacionales. El ITM está haciendo unos esfuerzos muy grandes como institución, porque parte de su ADN como institución tiene que ver con la tecnología. Entonces, el tema de los algoritmos, la inteligencia artificial, la realidad virtual, es de alguna manera también lo que el año pasado se empezó a vislumbrar, pero se desinfló con una gran facilidad, fue el tema del metaverso, que se generaron muchas expectativas sobre la posibilidad de que migráramos inmaterialmente a un universo virtual, pero la misma empresa hoy reconoce que sus intereses los va a concentrar más en el tema de inteligencia artificial. También aparece, vuelvo a repetir, un asunto muy importante que yo creo que en Colombia hace falta un poco más de debate, tema de la edición genética, la manipulación de la del genoma humano, genoma de animales y de plantas. Hay empresas muy poderosas del mundo, por ejemplo, Neuralink, que es una empresa liderada por Elon Musk, el de Tesla, donde ellos tienen los ojos puestos en hacer intervenciones electrónicas en el cerebro humano. También hay posibilidades de pensar cómo crear los cyborg, que no es un sueño nada nuevo, pero con todo el desarrollo tecnológico, entonces eso cada vez se corta más distancia. También, María Camila, un asunto que yo creo que vale la pena mencionar y es la velocidad o la aceleración de la tecnología. Antes, el cambio tecnológico o las transformaciones tecnológicas requerían años, muchas veces décadas, pero ahora la misma tecnología programa otras tecnologías y ya nosotros sabemos que un desarrollo tecnológico se hace cada vez en menos tiempo. Entonces, por ejemplo, el ChatGPT surge finalizando el año pasado. En enero de este año se tienen noticias del chat y después de 4 meses hay una cantidad de variables, transformaciones. Entonces, el aceleracionismo tecnológico es otra de las características que tiene la revolución 4.0 y también genera grandes expectativas porque la tecnología anda a una velocidad absolutamente impresionante. Total, uno ahí está esperando, wow, esto me sorprende, pero entonces ya qué sigue, ¿cierto? Uno sabe que constantemente hay una renovación y transformación. Bueno, Víctor, hablando un poco de esos pros y esos contras que mencionabas ahora,
Las organizaciones e instituciones pues claramente han entendido que tienen que adaptarse, ¿cierto? Y de alguna u otra manera vincular todas estas tecnologías propias de la Revolución 4.0 para su funcionamiento. Y en ese proceso precisamente de adaptación se han dado cuenta que pues trae muchas ventajas para, ¿cierto? Para su negocio, pero también hay unas desventajas. Hablemos un poco de los pros y de los contras, de lo bueno y lo no tan bueno para las organizaciones en el momento que deciden adaptar esas tecnologías de la Revolución 4.0 para funcionar. Bueno, la tecnología siempre ha generado impactos. Desde la revolución industrial en el siglo XVIII en Inglaterra, la tecnología ha logrado mostrar que tiene unos impactos en el empleo, en la sociedad. En Inglaterra, la primera revolución transformó con el paso del tiempo un país, una sociedad que era eminentemente agrícola, con unas ciudades muy pequeñas, con muy poca infraestructura, y la tecnología transformó el mundo rural y lo convirtió en un mundo urbano. Entonces surgen ciudades como Manchester, Liverpool, por supuesto Londres, y la tecnología nunca ha sido un factor, digamos, neutral en los procesos de desarrollo. Ha generado desempleo, pero también genera empleos, y hoy la cuarta revolución, digamos, esos puntos de quiebre que están generando tienen que ver con la capacidad que tienen las máquinas cada vez de ser más inteligentes, cada vez más autónomas, cada vez más veloces. Entonces hay una cantidad de alertas a nivel mundial y muchos de los expertos, por ejemplo el Foro Económico Mundial, países como Estados Unidos prevén que en muy poco tiempo va a surgir desempleos masivos en muchos lugares, muchas empresas que ya no van a necesitar de la presencia o la actividad humana porque pueden ser reemplazados por máquinas. Uno piensa, tomando como ejemplo los procesos de industrialización durante el siglo XVIII, XIX y sobre todo la primera parte del siglo XX, que fueron muy importantes para apalancar producción económica. Las fábricas empezaron a necesitar de materia prima, de árboles, talar bosques, y eso de alguna manera sirvió para un desarrollo económico de muchos países. La pregunta que nos hacemos hoy es si ese desarrollo hubiera sido mejor planificado para no tener los costos ambientales que hoy de alguna manera estamos pagando los efectos de haber sido tan irresponsables con el tema del medio ambiente. Entonces uno traslada el ejemplo del tema del cambio climático. Hoy España está viviendo algunas de sus ciudades unas temperaturas que están desbordando los termómetros, las mediciones históricas. Ciudades que están llegando a más de 40 grados y todavía están en primavera. Cuando llega el invierno en algunos países del norte de Europa, las temperaturas bajan demasiado. Entonces el impacto que tuvo la industrialización por tener como fuente fundamental de sus recursos la naturaleza, yo creo que si uno tuviera la capacidad de viajar en el tiempo hacia atrás, habría tenido una mayor regulación, unos mayores niveles de control. La cuarta revolución hoy está generando las mismas alertas en el sentido de desempleo, una cantidad de gente detrás de una persona, de una familia, y hay países que dicen, nosotros no podemos permitir que simplemente un robot, por eficiente que sea, porque nos va a ahorrar dinero, empieza a generar problemas sociales que pueden ser supremamente graves. Entonces, como tratar de buscar esos puntos de equilibrio, en algunos países están hablando de la posibilidad de una renta básica para la gente que se quede sin empleo. Algunos países dicen, con empleo o sin empleo, le vamos a dar una renta básica a las personas porque la amenaza está en ciernes. Hay una amenaza latente. La cuarta revolución puede generar desempleos masivos. La robótica puede transformar los sistemas de producción de muchos países. Entonces, ventajas de la revolución industrial: la posibilidad de que un trabajo rutinario, monótono, peligroso, pueda ser sustituida a la mano a mano por una máquina. Pero los grandes riesgos son, yo creo que en este momento la gran preocupación del mundo es fundamentalmente el tema laboral, pero el otro asunto es la gran dependencia, sobre todo de la gente más joven, con las pantallas. Todo el día pegados de una pantalla, la gente tiene cada vez menos interés por salir a la calle, por estar, digamos, como atentos de lo que pasa en el mundo, por estar concentrados permanentemente en una tablet, en un computador, en un celular. Entonces yo creo que eso también ha generado unos impactos en la salud mental
y la Organización Mundial de la Salud hoy prevé que ese va a ser uno de los temas más complejos que ya se están dando, pero va a tener unos impactos a futuro supremamente graves. Entonces yo creo que la revolución 4.0 es objeto de una profunda reflexión y yo creo que es parte de lo que hace el ITM, no solamente una institución de naturaleza tecnológica por la producción, sino también por la reflexión tecnológica que hace esta institución, y yo creo que va en la dirección correcta. Víctor, la revolución 4.0 entendida como esas tecnologías que unen el mundo físico con el mundo digital, ¿cierto? Para facilitar los procesos dentro de las industrias y hacer las industrias de alguna u otra manera mucho más competentes, nos lleva a preguntarnos lo que mencionabas ahora, que es ese gran temor de qué papel cumplen las personas, ¿cierto? Se les resta importancia, pierden autonomía, van a perder su trabajo. ¿Qué pasa con ellas? Desde tu opinión, ¿cuál es el rol que cumple la persona dentro de todo este tema de la revolución industrial de la fábrica, como tal, de la revolución 4.0? Bueno, yo creo que el mundo de hoy corre un riesgo que se ha visto en los últimos tiempos, y es un interés muy fuerte de las empresas por concentrar dinero. Yo creo que una empresa no existe si no existen personas. La lógica es pues que una persona tenga empleo, que genere algunos recursos para poder gastar. Entonces la economía tiene que tener una dinámica pues alrededor de los elementos clásicos de la economía. Me parece que hoy la mirada tiene que ser una mirada humanista sobre lo tecnológico. Es decir, a una empresa le puede resultar muy eficiente disponer más de máquinas que de personas, pero una sociedad donde haya una cantidad de gente desempleada, eso se puede convertir en un estallido social y eso puede generar muchos problemas. Entonces, lo que yo decía ahora con relación al medio ambiente es tener puntos intermedios, puntos equilibrados, y yo insisto en que el centro de la cuarta revolución tiene que ser las personas, las familias. Una sociedad no puede prescindir de la mano humana, y algunas de las cosas importantes que está planteando la cuarta revolución, sobre todo vinculado a un país como el nuestro, que no es un país muy fuerte en producción ni de ciencia, ni de tecnología, ni de la innovación, sino nos comparamos con países ricos, pero sí es la posibilidad que nos abre, por ejemplo, de explotar los recursos naturales con responsabilidad ambiental. Pero otro asunto muy importante, no solamente el hecho de pensar que Colombia es un país que tiene el Chocó, que tiene el Amazonas, sino también una ventaja natural que tenemos los colombianos, y es las capacidades blandas. Entonces hay máquinas que no pueden hacer cosas que solamente la puede hacer un ser humano. Eso genera unos desafíos para la educación. Las universidades, los colegios, el sistema educativo en general se tiene que repensar. Es decir, qué puede hacer una máquina, qué no puede hacer una máquina, pensar un poco en la ética, los límites de la tecnología, y yo pienso que las universidades, las instituciones universitarias tienen que tener una capacidad de reinventarse, sobre todo pensando en qué se puede hacer con tecnología y darle el lugar correcto al ser humano. Claro, precisamente a raíz de eso que dices, yo te iba a preguntar que las organizaciones han identificado que tienen una insuficiencia de personal idóneo y calificado para precisamente liderar todos esos procesos enmarcados en la Revolución 4.0. Entonces, acá la invitación que nos dejas es que tanto para la academia, para las mismas organizaciones y incluso pues como para la sociedad en general, es importante aprender esos procesos educativos a la luz de lo que nos está pidiendo el entorno, a la luz de esta revolución, que pues sin duda no la podemos mirar como un mundo que nos va a aplazar, sino que tenemos que buscar la manera de adaptarnos y de aprovechar la oportunidad de emprender procesos de transformación, de avance, de verlo como algo que nos va a ayudar a facilitar procesos y facilitar la vida en general. ¿Cierto? Sí, yo creo que hoy la desventaja en términos globales, casi todo el planeta está, digamos, volcado sobre la tecnología como consumo, pero hay muy poca reflexión sobre lo que significa la tecnología.
Ese es uno de los campos más importantes de la filosofía, la sociología, algunas ramas de la antropología. Es decir, saber distinguir la tecnología de consumo cotidiano, pero nosotros tenemos la obligación como institución, sobre todo las universidades, las instituciones de educación superior, ofrecerle al público, ofrecerle a la ciudadanía elementos para que entiendan qué es la tecnología, qué es la revolución 4.0 y cuáles son los impactos que está generando. Uno de ellos es el tema medioambiental, la dependencia de los niños que todos los días quieren estar más conectados con aparatos. Entonces yo creo que hay como una gran responsabilidad de compartir con la sociedad reflexiones sobre qué es la revolución 4.0, cuáles son sus grandes ventajas en un país como Colombia, cómo se puede aprovechar una ciudad como Medellín, que es un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Entonces eso es un asunto para debatir, para conversar y que la ciudadanía tenga más elementos de análisis para entender qué es la revolución 4.0 y sobre todo qué nos espera en un futuro cercano con toda esta evolución y aceleración tecnológica. Pues Víctor, muchísimas gracias, de verdad, como por todas las reflexiones que pones sobre la mesa, que de verdad nos invitan a cambiar el chip y la perspectiva que tenemos frente a todo esto que estamos viviendo. Y nada, pues agradecerte como la oportunidad y el espacio de que compartieras toda esta información con nosotros. Ojalá te podamos tener más adelante para que sigamos reimaginando otros temas a raíz de todas estas nuevas tecnologías que se van gestando. María Camila, muchas gracias por la invitación. Para mí de verdad es un placer y es un honor poder compartir algunas de las reflexiones con esta institución tan importante. Muchas gracias. A todos los que se conectaron con nosotros, muchas gracias. Los esperamos en el próximo episodio para que sigamos reimaginando juntos diferentes asuntos y temas que nos rodean.